pues darles la bienvenida en esta noche tan especial en que nos reunimos, aunque sea por este medio virtual, para vivir esta gran experiencia de este taller del mes de la Biblia, que ha sido preparado con mucho cariño, con mucha dedicación para cada uno de nosotros. Esperamos en esta noche, ¿verdad? Que sea de mucha bendición y sobre todo de mucho provecho este taller, que lo llevemos a nuestras parroquias, que lo pongamos en práctica en la SEX y que también ese contacto con la palabra nos ayude a nosotros a seguir creciendo como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos años. Pues darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, de parte del Padre Claudio, de parte del equipo diocesano, pues les abrazamos con mucho cariño y esperamos que este material sea de mucho provecho para cada uno de ustedes en esta noche y que al llevarlo a sus parroquias, pues están llevando también una gran semilla que vamos sembrando ahí en el corazón de nuestros hermanos y que también vamos sembrando dentro de nuestro caminar parroquial. Que Dios les bendiga, que sea una noche realmente de encuentro, de fraternidad con todos los hermanos de las parroquias y que en este momento vamos ya a arrancar, como dijo don Fernando, oficialmente con este taller. Muy buenas noches a todos, Dios me los bendiga y aquí estamos para servirles en lo que Dios quiera y en lo que ustedes necesiten. Cualquier duda, pues los hermanos vamos a ir evacuando en el transcurso de la noche, pues las dudas que tengan acerca del taller y del folleto. Que Dios les bendiga a todos nuevamente. Continuamos con la oración inicial. Bien, muy buenas noches, hermanos. Qué alegría que la iglesia se reúne. Qué alegría que nos podemos encontrar una vez más para compartir la vida y compartir sobre todo el hermoso legado que nos dejó nuestro Señor, teniendo la palabra en nuestras manos para poder discernirla, para poder tener acceso a ella y sobre todo para aprender cada día. Nos ponemos en la presencia de Dios Padre, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta noche maravillosa, además de darte gracias por el don de la vida que nos has regalado este día, queremos poner en tus manos esta reunión. Queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos llene en esta noche para poder así escuchar el mensaje que tú nos quieres dar y sobre todo para poder llevar a cabo de la mejor manera posible esta misión que tú nos has encomendado durante este próximo mes de septiembre. Que nuestros corazones, los corazones de todas las familias que forman las SEPs y aquellas familias a las que quizás se van a arrimar en este mes como nuevos integrantes y a todas las familias de cada una de nuestras parroquias, llegue este mensaje y a todos aquellos que tengan todos un oído atento y puedan escuchar que en tu palabra está la verdad, está el camino y está también todo aquello que nos ayude y que nos ayuda a poder cada día vivir mejor. Tu palabra, Señor, es buena noticia. Tu palabra es, como decía el padre Munguía en unos versos, es el silencio sonoro de Dios. Tu palabra es la voz del misterio hecho tiempo. Tu palabra es la voz de Dios hecho letra y palabra precisamente. Por eso te quisiste quedar con nosotros bajo la especie del pan y del vino y también con tu palabra. Por eso, con toda alegría y con todo amor, los invito a que sigamos el canto que nos puso ahí don Fernando en la diapositiva. Evangelio es buena noticia, Evangelio es escuchar tu voz. Evangelio es buena noticia, Evangelio es escuchar tu voz.
hasta tu casa venimos hoy. Hemos abierto nuestro corazón, que esta semilla germine en mí y así me llene de amor por ti. Evangelio es buena noticia, Evangelio es escuchar tu voz. Evangelio es buena noticia, Evangelio es escuchar tu voz. Muy bien, vamos a escuchar al padre Claudio. Por cuestiones pastorales aquí en la parroquia no nos puede acompañar hoy en la noche, pero nos dejó un mensajito. Prestémosle atención. Saludos, estimados compañeros, compañeras, animadores de CEP. Me alegra hoy que podamos tener este segundo encuentro del mes de la Biblia, este proyecto que nace precisamente por la consulta que hicimos ya hace algún tiempo a ustedes en una asamblea diocesana, en donde nos expresaban la necesidad de esta formación bíblica, este espacio que nos estaba teniendo. Así que esta es la respuesta que estamos dando a nivel diocesano. Me interesa muchísimo que puedan tener una formación sólida en la Sagrada Escritura, ya que las CEPs giran alrededor de la misma. Por ello, les invito a participar de este taller y a vivir con intensidad el mes de la Biblia en los temas que hemos preparado para ustedes. Este año giraremos sobre los sinópticos. ¿Qué son los sinópticos? Ahorita nos daremos cuenta. Así que es formación bíblica. Este espacio del mes de la Biblia es uno. Está también el Día de la Palabra, que el Papa Francisco instituyó a principio de año. Pero también nos faltan otros espacios. Ya les dije, es importante que tengan buena formación bíblica. Así que vamos dando pasos hacia adelante. Espero que puedan reunir vecinos, que puedan convocarlos y puedan compartir esta experiencia de la Sagrada Escritura. Enamórense de la Sagrada Escritura. Descubran en ella la persona de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Escruten la palabra, revísenla, y que en verdad, como dicen los salmos, esta palabra sea lámpara para nuestros pasos. Es una experiencia grandiosa la Sagrada Escritura como lugar de encuentro con Cristo. Por eso, valoremos esta experiencia del mes de la Biblia este año ya 2022. Dios les bendiga abundantemente. Gracias, padre. Saludos, estimados. Bueno, vamos a entrar un poquito al tema de este mes de la Biblia en la CEPS. El tema que ya habíamos programado desde hace como 2 años era los evangelios sinópticos. Y el lema para este mes es el que ven ahí. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena noticia. Marcos 1:15. Entonces vamos a abordar este tema. Primero, ¿por qué estudiar los evangelios sinópticos? Y esta es la agendita. Ya aquí vamos por qué estudiar los evangelios sinópticos. Después vamos a presentar lo que contiene el folleto. Vamos a hacer un trabajito en grupos con unas citas bíblicas, el plenario y una oracióncita final. Muy bien. Si yo pregunto, ¿cuántos evangelios hay? ¿Qué diríamos? Es una pregunta con trampa. En realidad... 4, digo. ¿Perdón? Hay un solo evangelio. Solo uno. Ajá, exacto. Solo uno en cuatro versiones. En 4 versiones. Que Evangelio según San Mateo,
Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas. Esos son lo que se conocen como evangelios sinópticos, y el Evangelio según San Juan. Entonces, en estas 4 versiones un solo evangelio, pero a los sinópticos son a estos 3, y ya vamos a ver por qué se le llaman sinópticos. Pero pensemos por qué estudiar estos evangelios sinópticos y esta novedad cristiana que es el evangelio. San Marcos comienza su evangelio diciendo: comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Comienzo es hablar, la traducción del griego a nuestra lengua es también, se puede decir, como el fundamento, como la semilla. Esa experiencia fundante, que debiéramos tener ese encuentro fundante, pero con el evangelio, pero no con cualquier evangelio, con el evangelio de Jesucristo. Es el encuentro con el evangelio de Jesucristo, que podríamos decirlo, es evangelio, Jesucristo es sujeto del evangelio y Jesucristo es el contenido del evangelio. Jesucristo, Hijo de Dios, que nos trae esta palabra de Dios, la viene y la comparte. Pero también Jesucristo, como dice esta cita de Marcos 1:14, Él proclama la buena nueva de Dios. O sea, Él proclama el reino de Dios, el evangelio. Él mismo es evangelio, pero el enviado de Dios proclama el reino de Dios. Entonces se convierte en evangelio, que después de la resurrección y de Pentecostés, la iglesia va a ser la que predique esta buena noticia, este querigma. Entonces, de ahí la importancia, porque a través del evangelio nos topamos o nos damos cuenta del Cristo de las Escrituras, del Cristo que nos narran los evangelios. Vea, esta es la cita lema: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertidos y creer en la buena nueva. Entonces, ese es el llamado. Convertirse es hacer un giro, un cambio, y creer en Jesucristo, que es buena nueva, que es evangelio. Pero hagámonos esta pregunta: ¿para qué han sido escritos los evangelios? ¿Cuál es su finalidad? Y dejemos que nos la conteste el Evangelio según San Juan. Esto se lo tomé al padre Jairo. Dice que en Juan 20:31, estas cosas, estas han sido escritas para que creer que Jesucristo es el Mesías, que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo, de ahí viene la fe, en Él, en Jesucristo, tengamos vida en su nombre. ¿Se acuerdan de aquella cita también de San Juan? Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en plenitud, en vida en abundancia. Entonces, en realidad, esto es lo hermoso de la buena noticia que tenemos que transmitir. Buena noticia, evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Un poquito para darle por qué es importante estudiar los evangelios. ¿Se acuerdan aquella pregunta que les hace Jesús a sus apóstoles? ¿Quién dice la gente que soy yo? La gente tendrá muchas formas de ver a Jesucristo, pero los que nos hemos acercado a su evangelio, a su palabra, tendremos la certeza de encontrarnos con el Cristo, con el enviado del Padre. Muy bien. Ya entrando un poquito en materia del contenido propio del folleto que vamos a estar utilizando en este mes, si Dios lo permite, en este mes no, ya en el mes de septiembre, si Dios lo permite. En la primera semana estaremos viendo algunas
generalidades de los sinópticos. Y tendremos esta cita que están viendo ahí para meditarla, para reflexionarla y para ahondar más en el Evangelio, en este caso de Marcos. La segunda semana estaremos dándole énfasis al Evangelio de San Mateo con esta otra cita bíblica de las bienaventuranzas, que es como toda la, ¿cómo podríamos decir? Los evangelios son el corazón de la Sagrada Escritura. Y las bienaventuranzas es como esa nueva forma de vida que nos propone el Maestro. Igualmente, en la tercera semana, el Evangelio según San Marcos, con esta cita bíblica, el ciego de Jericó. La cuarta semana ya estaríamos viendo el Evangelio según San Lucas, algunas generalidades y cosas de esas, profundizando un poquito. Y la cita de Lucas 6, 20, 26, también con las bienaventuranzas y una celebración para el día de San Jerónimo, 30 de septiembre. Ok, dentro del folleto irán unos anexos y ahí le puse un bono, pero ahorita les explico de qué se trata. Siempre hemos acostumbrado a tener un signo externo, o por lo menos el año pasado. Entonces lo que quisimos es mantener el signo del año pasado, que es el de la cruz, con una Biblia, con un corazón y con una palomita como fuego del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el año pasado la cita era aquella tomada de los discípulos de Maús? ¿Cómo ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras? Entonces, para el signo externo, o sea, para ponerlo fuera de la casa. Pero también vamos a incorporar, darles una propuesta de un signo, pero para nuestros altares, que la idea es irlo haciendo cada semana, o sea, que sea muy interactivo. Que la idea ahí está en esta segunda imagen. Esa es la idea. Dentro del folleto también van a estar algunos juegos, van a haber una sopa de letras, va a haber ¿qué digo yo? Como un trabajito con un tema y buscarlo en los evangelios, a ver si en cuál evangelio está, si está en todos los evangelios sinópticos, si está solo en uno, si está solo en dos, por ejemplo, la genealogía de Jesús. Entonces, trato de buscarlo. Aquí ayudaría mucho y fácil, va a ser fácil de encontrar y hacer este trabajito si tenemos una Biblia que nos ayude con los paralelos. Por eso es importante las versiones que tengamos de nuestra Biblia. Y lo que le decía el bono es, le vamos a proponer un segundo folleto con un resumen probablemente de los 13 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, pero también a quién va dirigido el evangelio, lugar y fecha de composición del evangelio, división del evangelio, contenido del evangelio, un poco para que también se vuelva como una manera de tenerlo por aparte y más fácil para usarlo. Recuerdan que el año pasado estuvimos usando la Dei Verbum, que eso es material valioso que podemos ir teniendo ahí, guardándolo para nuestras acciones pastorales. Muy bien, ese es en general es el contenido del evangelio. Ya con el canto decíamos que el evangelio es buena noticia de Jesucristo. Y eso es lo que significa la palabra evangelio.
buena noticia, un mensaje de bien, y en realidad es toda la acción de Jesús y la promesa de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, que redimiría a su descendencia del pecado por medio de la muerte de Jesucristo, quien moriría en expiación por el pecado de toda la humanidad, resucitaría al tercer día para dar arrepentimiento y perdón a los pecados y a todos, para todo aquel que en él crea, recordando lo de Juan 20:31. Muy bien, esa es la palabra evangelio. Un poquito y muy rápido, ¿qué son los evangelios sinópticos? ¿Qué son los evangelios sinópticos? Es un término que ya desde 1790 se viene utilizando para los 3 primeros libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos y Lucas, para los evangelios canónicos. Es diferente el evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque se podría decir que la sinopsis es como echar una ojeada o una mirada y ponerlo en columnas, así como paralelas, como decir aquí pongo a Mateo, aquí pongo a Marcos, aquí pongo Lucas, y puedo ver las similitudes del evangelio de Mateo con el de Marcos, del evangelio de Mateo con el de Lucas, del evangelio de Marcos con el de Mateo. Entonces, es ojeada a ver algunas cosas, similitudes, pero también cuáles son similares para 2 de ellos, o incluso también material propio de cada uno de los evangelios. Pero eso es, de ahí se deriva la palabra sinóptico, como permitir esa ojeada, esa mirada, y apreciarlo de una visión muy rápida, y compararlos, que parte de eso va a ser el trabajo que tengamos ahora en el taller. Comparar algunas citas bíblicas de estos 3 evangelistas. Muy bien, el problema de lo sinóptico. Los estudiosos de las escrituras siempre se han preguntado por qué estos evangelios tienen tantas cosas en común, pero al mismo tiempo hay diferencias, y se han dado al estudio del por qué esta similitud y de por qué estas diferencias. De ahí la teoría más aceptada actualmente es la teoría de las 2 fuentes. ¿Cuáles son esas 2 fuentes? Bueno, primero la composición de la vida y mensaje de Jesús de Nazaret, que ya decíamos que Jesús es el sujeto del evangelio y el contenido del evangelio, y el mismo misionero del Padre, predicando el reino, que también después lo hacen los apóstoles. Por eso nosotros también con nuestra sucesión apostólica. Toda esta tradición oral que se viene dando, que después se trata de poner por escrito. Y también se van guardando alguna colección de dichos y hechos de Jesús. El primer evangelio que se escribe es el evangelio según San Marcos. Y hay una colección de dichos y hechos de Jesús que se les conoce como fuente Q o documentos Q. Entonces, por eso la teoría de las 2 fuentes. Entonces, así muy rápidamente, ¿qué es lo que dice esta teoría? Como el evangelio de Marcos se escribe ya después del año 60, más o menos 70, 60, 70, después de Cristo, es el primero que se escribe. Entonces, es material exclusivo de Marcos, pero de aquí toma o bebe el evangelio según San Mateo. ¿Lo ven? Aquí, Mateo. Pero San Mateo también conoce de esta otra fuente, Q,
y toma para crear su evangelio. Pero aparte de esas dos fuentes, hay material propio, exclusivo de San Mateo. Igual le pasa al evangelista Lucas. Toma de Marcos y toma de la fuente Q. Y agrega un material exclusivo, Mateo. Esas son como las dos fuentes. Y de ahí esta teoría, que es una de las más aceptadas. Recordemos que toda esta parte de historia y algunos detalles, algunos estudiosos coinciden, otros no, porque tienen sus propias hipótesis, teorías, pero básicamente esta es la más aceptada. Igual que para todo lo demás. De forma muy rápida, para tener tiempo para estar en los grupitos, el evangelista Mateo, ya conocemos por el evangelio que era un publicano, un recaudador de impuestos al servicio de Roma, recaudaba impuestos. Marcos y Lucas lo llaman Leví. Mateo era un buen conocedor de las escrituras. Ya hoy, por nueva información que se tiene, ya hoy se dice que Mateo no es el autor de este evangelio, sino es otra persona que no se conoce el nombre. Dentro del simbolismo que se representa a Mateo, te ponía Mateo y a la par un hombre alado, o sea, un hombre con alas. Es un simbolismo que fue fijado por San Jerónimo. La fiesta de San Mateo se celebra el 21 de septiembre. Ya propiamente la fecha y lugar de composición entre los años y 90 es lo más aceptado. Lugar probable de donde se escribe es en la ciudad de Siria, por ejemplo, Antioquía. La comunidad a la que se dirige el autor de este evangelio es a una comunidad de origen judío, y el evangelio de Mateo tiene una característica que se le llama el evangelio eclesial, porque intenta formar al cristiano dentro de la comunidad. Es el único evangelio que utiliza la palabra iglesia. Muy bien. Generalidades del evangelista Marcos. Marcos mantuvo una relación muy estrecha con Pedro. Muchos dicen que era como el secretario de San Pedro. También formó parte del equipo misionero de Pablo, con Pablo y Bernabé. Bernabé era primo de Marcos. Ya dijimos que el evangelio de Marcos es el más antiguo, pero también el más breve. También el evangelio se le representa con el símbolo de un león. Se dice que se escribió entre el año 60-70 después de Cristo. A Marcos también se le conoce como Juan Marcos. Bien, ¿a cuál comunidad se dirige? Se dirige a la comunidad romana. Y el comienzo es precisamente el que le da esta característica que usa la palabra evangelio, Marcos, comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esa experiencia fundante, y de ahí va desarrollando todo su evangelio. Vamos al de Lucas, ya el último. Recuerdan que Lucas, médico griego y compañero de Pablo, también es el autor de otro libro muy importante, de los Hechos de los Apóstoles. Es un cristiano de origen judío. Se le representa también con un símbolo de un toro. El lugar de composición puede haber sido en Acaya, Beocia o Roma o Antioquía.
pero sí lo que sí hay certeza es que fue fuera de Palestina. Marcos, digamos que es el único que expresa a quién va dirigido, o el destinatario del Evangelio es a un griego llamado Teófilo. Entonces podría decir que está escrito especialmente para los griegos. A este Evangelio, en su contenido, se le conoce también como el Evangelio de la misericordia por toda esa, incluso debe ser toda la sensibilidad de Marcos como médico, pienso yo. El Evangelio del perdón, tiene muchas, y algunas de las claves que anotamos solo una. El Evangelio menciona mucho el camino. O sea, el camino, ¿se acuerdan el pasaje de Maús? De que van hablando por el camino. O sea, el camino es también referencia a la vida. O sea, la vida es hacer un camino. Y cómo él va desarrollando esa clave dentro de su Evangelio. Esto es así a grandes rasgos, para que tengamos ahorita tiempito de hacer el trabajo en grupos. Vamos a ver. Aquí quiero que presten mucha atención, porque ¿cuál es la idea? Vamos a hacer 4 grupitos. En los 4 grupitos habrán 4 citas bíblicas correspondientes a los evangelios sinópticos, pero con una temática en común. Por ejemplo, el primer grupo estará viendo el bautismo de Jesús. El segundo grupo estará viendo las tentaciones en el desierto con estas citas bíblicas. El tercer grupo estará viendo, da de comer a 5,000 hombres, perdón. Y el cuarto grupo, la transfiguración. ¿Qué vamos a hacer? Y sugiero que en los grupos, lógicamente, lo primero es tener la palabra de Dios ahí a mano, para el trabajo en grupos. Sugerencias, si pueden hacerlo, la primera vez que lean las citas, tal vez la leen de una misma traducción, ya sea de la Biblia latinoamericana o la Biblia de Jerusalén, la que se tenga. Y después es ir viendo las diferencias y las similitudes entre uno y otro evangelio. Necesitamos, bueno, ahí se organiza el grupo, pero sería bueno que haya un secretario, una secretaria y un expositor para la hora del plenario. Yo no sé si queda alguna duda con el trabajo en grupos. Antes de que Roxana nos pase a los grupos, no sé si queda alguna duda. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Todo muy claro? O como dicen por ahí, no entendieron. Hola, hola. Creo que quedó claro. Bastante claro, Fernando. Pienso que Perfecto. está bien claro. Muchas Está gracias. claro, Fernando, tranquilo. Muy amable. Entonces, Roxana, Está claro. usted nos ubica en los grupos. Tienen que darle entrada al grupo. No, creo que es automático si no dan clic y tienen alrededor de 30-35 minutos. Nada más denme un segundito. Tranquila, no hay ningún problema. Entonces, ven lo interesante de saber y de comprender un poquito mejor los evangelios, porque son los que nos muestran a Jesús, y ese es el Jesús con el que nos debemos encontrar, tener una experiencia de encuentro fundante y viva, porque no es lo mismo saber algo de Jesús a tener una experiencia con el Jesús del Evangelio. Entonces, de ahí la importancia, y también la importancia
de que conozcamos un poquito las características. ¿Para qué? ¿Para qué esto? Para que nosotros con mucho mayor propiedad podamos actualizar esos pasajes, lo que nos encontremos. Y eso es entrando a lo que se llama una animación bíblica pastoral. Porque sabemos que en nuestras comunidades eclesiales de base, la centralidad la tiene la palabra de Dios. Entonces, por eso la importancia de darle en estos momentos, al mes de la Biblia, el domingo de la palabra, a todos los momentos, darle la centralidad a la palabra de Dios. Esperemos sacarle mucho provecho a este trabajo y entender de mejor manera estos evangelios sinópticos que, si recuerdan, la liturgia, el ciclo litúrgico, así los considera. Recuerden que el ciclo A que tiene la iglesia, el ciclo A se lee el evangelio según San Mateo, el ciclo B se lee el evangelio según San Marcos, y el ciclo C se le da énfasis al evangelio según San Lucas. De ahí también la importancia de esto que estamos estudiando. Usted indica, Roxana. Sí, creo que es un poquito, ahora platicar un poquito, unos 3 minutitos cada grupo, cómo fue el trabajo que encontraron, como dice Fer, esas similitudes, esas diferencias en los textos que les correspondió. Vamos a ver primero el grupo 1, creo era el bautismo de Jesús. Si nos pueden compartir un poquito. Sí, en el bautismo de Jesús, en los 3 sinópticos, bueno, notamos muchas similitudes, pero también algunas diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, entre las similitudes, todos hablaron de que Jesús venía, dos de ellos dijeron Jesús venía de Galilea. Después que se bautizó, vino a bautizarse con Juan, y en Mateo sí se ve esa diferencia de que hay un diálogo ahí con Jesús, porque Juan le dice, no soy yo el que tengo que bautizar, eres tú quien me tienes que bautizar. Es en el único que hay ese diálogo, y Jesús le dice, no, conviene que tú me bautices, ¿verdad? Entonces vimos esa diferencia. Luego, todos también hablaban sobre que Jesús salía del agua, que se abrió el cielo, que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Solo en Mateo creo que dijo se posó sobre él. Creo que fue el único que habló de posarse sobre él. Luego se escuchó una voz del cielo. Este es mi hijo, el favorito, escúchenlo. Casi que en todos dice lo mismo también. Y creo que es Lucas el que también tiene la diferencia de que habla de todo el pueblo estaba bautizándose. Es el único que lo comenta, porque los otros no hablaron de todo el pueblo, solo Lucas. Y dice que ahí llegó Jesús a bautizarse. Creo que más o menos así. Ahora, chiquillas, ayúdenme ustedes. Bien. Marilyn. No, todo lo dijo muy bien. No, algo se me debe haber escapado. No, encontramos esas similitudes, revisamos muy bien linealmente todo lo que decía, y francamente son como muy acertadas todas las similitudes. Solamente Mateo es el que se ve esa observancia de que tiene un diálogo con Jesús ahí. Exactamente. Ok, muchísimas gracias al grupo número 1 por tiempo ya, por el tema de tiempo, gracias. pero súper bien, muchísimas gracias.
Y vamos con el grupo 2, que sería las tentaciones en el desierto. Bueno, nosotros analizamos lo siguiente, que estos 3 evangelios tienen en similitud que estuvo 40 días en el desierto. En los 3 se habla de que estuvo Jesús 40 días en el desierto. Los 3 también hablan que Jesús fue enviado al desierto por medio del Espíritu Santo. También encontramos que Dios utiliza la palabra, que Dios utiliza la palabra para contestarle al demonio. Él conocía también la palabra de Dios, que por medio de la palabra podía contestarle al diablo. Después, ¿cuál otra fue que vimos acá? Dice que Jesús estaba, nos llamaba mucho la atención que Jesús, estando 40 días sin comer, pudo superarlo. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Fue una de las grandes tentaciones que él soportó. Y una diferencia entre los 3 es que entre Marcos y Mateo, los ángeles le sirvieron a Dios, y en el de Lucas no. No sé si alguna compañera desea agregar algo. Sí, que Lucas es el único, en el de Lucas al final dice que Jesús, que el diablo se retiró porque no podía más, pero quedando a la espera de una nueva tentación. Solo lo dice él. Muy bien. Listo, muchas gracias al grupo número 2. Y ahora vamos con el grupo número 3. Buenas noches para todos. En el grupo 3 nosotros nos tocaba dar de comer a 5,000. Encontramos muchas similitudes, como por ejemplo el curar, aparte en un lugar solitario lo encontramos en los 3. Darles de comer lo encontramos en los 3, y de las diferencias más grandes que notamos fue donde dice 5,000 hombres sin contar las mujeres, que en los otros solamente habla de 5,000 hombres. Esos son a grandes rasgos lo que nosotros encontramos, porque en realidad son muy, muy similares los 3 a la hora de escribir, pero con unas pequeñas diferencias nada más. Yo no sé si alguna de las compañeras quieren compartir algo más de lo que nosotros vimos. Sí, tal vez agregar que en Lucas hay una diferencia, porque él nos habla de que se retiraban al lugar llamado Bethsaida, y eso no lo encontramos en los otros 2. Pero como bien dice don Sherman, generalmente tienen muchas similitudes. Cuando hablaba de la cantidad de panes y peces, los canastos llenos, la cantidad de hombres, con esa diferencia que encontramos en Mateo. Pero sí, son muy similares, y esas otras diferencias eran así como menores. Muy bien. Y ahora seguiríamos con el grupo número 4. ¿Qué encontraron? Gracias al grupo 3. Jorge. Me habían silenciado. Ok, perfecto. Igual que como lo han dicho los grupos anteriores, pues hay muchas similitudes y también algunas diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, en los pasajes de Mateo, Marcos y Lucas, en la transfiguración,
Marcos y Mateo dicen que 6 días después. Y Lucas dice 8 días después. ¿Verdad? Entonces ahí hay una pequeña diferencia. Los tres hablan de a quienes llevó Jesús, Santiago, Pedro y Juan. ¿Verdad? Los tres hablan de que subieron a un cerro o a un monte, pero Lucas dice que subieron a un monte a orar. Mateo y Marcos no dicen eso, nada más dicen subieron. Después, los tres coinciden en que el rostro de Jesús se iluminó, pero Lucas dice que también el vestido se volvió tan blanco, y hace mucha referencia a eso, a las vestiduras, no solo al rostro, ¿verdad? Como si solo lo hacen Mateo y Marcos. Los tres hablan de que conversaba con Moisés y Elías, que se le aparecieron Moisés y Elías. Los tres oyeron la voz que salía de la nube, con alguna diferencia de que, por ejemplo, en Mateo dice, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Este es mi hijo amado, dice Marcos, y en Lucas dice, este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Después, ya para casi terminar, los tres coinciden en que dice, Pedro tomó la palabra y dijo, quizá porque estaba asustado o porque estaba asustado, dijo, qué bien se está aquí, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Verdad? Ok. Tenían tanto miedo, dice en Marcos que estaban tan llenos de miedo que estaban en el suelo, no todos dicen en el suelo, pero sí que habían caído al suelo. Y Mateo dice que Jesús se les acercó, los tocó y les dijo, no tengan miedo. Pero en Marcos y Lucas no dice eso, solo dice que tenían miedo. Por ejemplo, Marcos dice, estaban aterrados. Después todos coinciden en que, los tres evangelistas coinciden en que después alzaron la mirada y solo estaban ellos con Jesús. Y por último, dice que Jesús les pidió que se callaran y no dijeran nada. Pero Marcos dice algo más, dice, y les dijo que no dijeran nada hasta que resucitara de entre los muertos. ¿Verdad? Y decíamos ahí que probablemente los discípulos ya de por sí que ya tenían un poco de enredo, si lo podemos decir así, porque Jesús les había anunciado, eso es lo que dice, 6 días después, 8 días después de el anuncio de que iba a ir a Jerusalén. Y ahora les dice que va a ir a Jerusalén a morir y que después va a resucitar, ¿verdad? Pero ellos, lo más importante es que guardan el secreto, no de verdad hacen caso, son obedientes y no lo cuentan a nadie. Yo creo que eso fue más o menos lo que encontramos. No sé si Fernando, doña Nelia o doña Leda. Bueno, también en los tres evangelios, donde Pedro es el que toma la palabra, dice que hacen 3 chozas, en los 3 dice que sea de las 3 chozas. También San Mateo es el único, esta es una diferencia, que San Mateo es el único que menciona que Santiago es hermano de Juan. Ajá, correcto. Y luego bueno, ya el hermano dijo que en San Lucas dice hijo elegido, este es mi hijo, el elegido, y en los otros dice hijo amado. Esa es una diferencia. Muy bien, doña Leda. No sé, ahí hay otras cosillas más donde el Señor dice solo en San Mateo, dice que Jesús se les acercó y los tocó y les dijo no tengan miedo. Ajá. Porque ellos estaban atemorizados de ver lo que estaba sucediendo ahí. Tal vez un detalle que no se mencionó y es importante que no se nos vaya,
Dicen que se les apareció y estaban Moisés y Elías. En todos habla que estaban Moisés y Elías y estaban conversando. Solo Lucas menciona de qué estaban conversando. O sea, ni Mateo ni Marcos hace mención de qué estaban conversando. Solo Lucas. Muy bien, excelente. Chicos, súper bien, un excelente trabajo. Y no sé si una o dos personas nos comentan ya para ir cerrando qué les ha parecido lo que hemos visto esta noche en este ejercicio que se realizó para ver esas diferencias, esas similitudes. ¿Qué sensación les deja? ¿Qué les parece? Algunos Rosa, que... Sí, eh, yo le decía, lo compartía en el grupo, ¿verdad? Que no había hecho nunca la experiencia de leer los tres evangelios, ¿verdad? La misma cita bíblica en los tres evangelios sinópticos, y que la verdad a mí me dio, ay, ¿cómo digo? No sé, es una sensación de cómo el Señor nos habla, ¿verdad? Aunque a nosotros también, y al menos esto, nos tocó las tentaciones de Jesús y tal vez lo que decía Lidí, ¿verdad? Cómo Jesús siempre utilizó la palabra para enfrentar a Satanás, para enfrentar al diablo. También esa es un arma que nosotros también tenemos que ser conocedores de la palabra. A veces nos da miedo acercarnos a ellas, ¿verdad? O porque no entendemos y eso, pero este ejercicio por lo menos a mí me ha dejado eso hoy, ¿verdad? En esta noche, esto que hemos hecho de la importancia de la palabra, y también decía una de las hermanas, de siempre el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa invocación siempre del Espíritu, porque antes de que Jesús llegara a las tentaciones, primero había pasado por el bautizo, ¿verdad? Entonces, hablábamos de esos dos puntos, la palabra y siempre esa invocación al Espíritu, ¿verdad? Que son herramientas que nosotros tenemos, que son armas que tenemos, pero que decía una hermana, a veces el Espíritu siempre lo tenemos ahí como escondido, como callado, y a la palabra a veces nos cuesta acercarnos porque no la entendemos, no la comprendemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que la importancia del mes de la Biblia, de lo que nos están dando en esta noche es eso, acercarnos a la palabra de Dios, que es Dios mismo, ¿verdad? muchísimas gracias, Florcita. ¿Alguien más que nos Pelota. quiera compartir? Claro, don Sherman. No, lo que yo quisiera decir es qué gran trabajo nos espera de aquí al 1, que es cuando comienza el mes de la Biblia, porque siento que como coordinadores nosotros deberíamos de leer los 4, buscar las diferencias para a la hora de estar desarrollando el tema, tener más o menos la noción. Eso me parece a mí. ¿Qué le parece, don Fernando? No, lo ideal es que, ¿cómo les digo? Ya no sé cuántos años llevamos todos los domingos escuchando la palabra de Dios y escuchando el Evangelio. Y tal vez a veces decimos, esto es lo mismo de todos los años. Y no nos damos cuenta que cada año estamos leyendo un Evangelio diferente. Diferente. Pero a veces no le hemos prestado la debida atención que, bueno, este próximo año litúrgico que ya casi empieza, estaríamos con el ciclo A, que sería Mateo. Más bien casi que la propuesta es empaparnos bien del evangelista Mateo, conocer, son 28 capítulos, y conocer un poquito a quién dirige Mateo y cómo yo puedo actualizar, ¿cómo se llama? Este mensaje para hoy, como decía Florcita, siempre recurriendo a la presencia del Espíritu, que es el que nos viene y nos lleva a la verdad completa. Porque sin esa iluminación divina no podemos tener claridad de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Entonces, pero sí es como que de aquí en adelante le demos mucho énfasis
importancia a cada evangelista y sepamos un poquito más de cada uno de ellos. Ese es el propósito. Y en este mes, pues, abrir la inquietud y la curiosidad por escudriñar un poquito más las escrituras y entrar en esa dinámica de saber que, bueno, vamos a leer el Evangelio según San Mateo. Ahora con la hermana que estábamos en el grupo leyendo, que leyó muy bonito, por cierto, doña Leda, y al final ella dijo, palabra del Señor. ¿Y nosotros cómo respondemos? Siempre respondemos haciéndole énfasis. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús, porque estamos leyendo la palabra del Evangelio. Ese es el énfasis, por eso decimos Jesús. Entonces, en ese sentido, es animarles que nunca falte la palabra de Dios en nuestras reuniones, sea la centralidad, y con esto adentrarnos un poquito más a conocer estas similitudes y estas diferencias, y ver lo que es propio de cada evangelista, que enriquece y a quién lo dirige y cómo nosotros lo podríamos actualizar para nuestras vidas. Por ahí siento yo que nos lleva y nos propone Aparecida, porque lo que Aparecida propone es una animación bíblica pastoral. Y esto no solo para nosotros las comunidades, sino para toda la acción pastoral de nuestras parroquias. Y hacia eso tenemos que caminar. La palabra de Dios es la que nos tiene que iluminar y nos tiene que guiar para todo lo que hagamos en nuestras pastorales. Perfecto. Bien. Estaríamos, yo creo, Roxa. Sí, súper bien, ¿no? Y agradecerles por ese trabajo maravilloso que realizaron y bueno, esperamos que sea de mucho provecho, como ya han comentado los compañeros, este material, que le saquemos el juguito, como llamamos, y lo utilicemos y podamos vivir esta experiencia. Muchísimas gracias, creo que ya sería finalizando el día de hoy y los dejamos en manos de Jorgito Arce. Disculpa, Rosa. Ajá. ¿Y los folletos que cuando? Los folletos van a ser digitales, Lidy. Ah, ya. No. No se olviden de mí, por favor. No. Ahí se lo enviamos. Ahí se lo hacemos llegar y... Okay. Al chat, lo vamos a compartir en el chat. Y tengan presente si no les llega el bono, porque la idea es que tengan un folletito adicional al folleto propiamente que vamos a utilizar, pero en ese otro folleto van a ir una serie de herramientas y de cosas a las cuales les podemos echar mano rápidamente si queremos saber algo de alguno de los evangelios, alguna cuestioncita. Entonces, para que pidan los dos folletitos. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Don Fernando, ¿y a partir de cuándo lo vamos a tener? Bueno, no le voy a dar una fecha fija porque en eso el padre ha estado ahí. Le faltaba algún detallito. Yo le pregunto al padre y cualquier cosa les comunicamos. ¿Está bien? Perfecto. Gracias. Jorgito va a hacer la oración final. Bien, de acuerdo. Bueno, después de una noche maravillosa que nos ha regalado el Señor y que nos ha instruido y nos ha también llamado una vez más, como decían algunos de ustedes, a llevar este gran y enorme mensaje a los demás, pues yo creo que solo nos queda darle gracias infinitas por la posibilidad que nos da de cada día profundizar más en el amor y en la palabra de Dios. La misma palabra, o Jesucristo con su misma palabra, nos enseñó a orar, enseñó a sus discípulos y nos enseñó a nosotros a orar. Entonces, juntos vamos a decir, como él mismo nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y a nuestra Madre Santísima le pedimos también que ella, que es la estrella de la evangelización, nos ayude también a evangelizar a todos nuestros hermanos de CEPS y al mundo entero. Ella que siempre está con nosotros, que nos acompaña como acompañó a su hijo desde el momento en que el ángel le anunció hasta el momento en que fue puesto en el sepulcro. Igual, y también después acompañó a los discípulos orando para que el Espíritu Santo se derramara sobre todos. Así que igual en esta noche Dios haga con nosotros. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y en este momento, sabiendo que Jesús y que Dios Padre nos acompañan, le pedimos que extienda su mano divina sobre cada una y cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, nuestros hogares, sobre nuestra diócesis, sobre nuestra parroquia, sobre el mundo entero, y con esa mano extendida desde lo alto del cielo nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.